Bien, el tema que estábamos viendo en la clase pasada era el tema de protecciones. Si recuerdan, habíamos comenzado hablando sobre algunas fallas que tienen las instalaciones eléctricas y habíamos finalizado la charla comentando 4 dispositivos eléctricos que van a estar en todos los niveles de tensión, desde baja hasta alta tensión. Bien, naturalmente con distintos formatos, pero básicamente 4 tipos de dispositivos de maniobra eléctrica. ¿Sí? Sintéticamente, habíamos hablado de estos 4: seccionadores, interruptores, fusibles y contactores. Rápidamente y para repasar, el seccionador, si recuerdan, era un dispositivo electromecánico que permite separar de manera mecánica un circuito eléctrico de su alimentación. El objetivo es básicamente exhibir una separación visible de los contactos para que se entienda que los circuitos están separados. Tiene que ser es un dispositivo preparado para manejar la corriente nominal y algunas instancias de sobrecarga. Algunos tienen la posibilidad de abrir en carga, los llamados seccionadores bajo carga, pero en su mayoría no lo pueden hacer, o sea, no pueden manejar la corriente nominal. Ni hablar de las corrientes de falla. ¿Sí? O sea, si no pueden manejar la corriente nominal, menos van a poder manejar la corriente de falla. Bien. Luego teníamos el interruptor. El interruptor era un dispositivo también electromecánico capaz de establecer, conducir y desconectar circuitos en los niveles de corriente nominal y además en los estadios de falla. Falla del tipo sobrecarga o incluso cortocircuito. Y esta es una de las grandes, como dice ahí, como se menciona ahí, una de las grandes separaciones entre un interruptor y un seccionador bajo carga. El interruptor, además de poder establecer y abrir la corriente nominal, tiene la potestad y la posibilidad para abrir la corriente de falla. Bien. Fusible. El fusible era un elemento también de protección eléctrica que frente a una corriente anómala interrumpe el circuito eléctrico mediante básicamente un efecto destructivo en su interior. El principio de funcionamiento, como dice ahí, es el efecto Joule, es decir, circula corriente a través del elemento fusible, la corriente, el calor generado por la circulación de corriente quema el elemento fusible interno que tiene el dispositivo y bueno, abre el circuito. Habíamos hecho la reseña de que el fusible es el elemento de máxima que mejor limita la corriente de cortocircuito, es decir, que es el que menos traspasa el efecto hacia la carga. Eso lo hacía porque, bueno, básicamente todos los demás dispositivos tienen que primero detectar la corriente de falla para después poderla interrumpir. Y el fusible, a medida que se va estableciendo la corriente de falla, ya se empieza a deteriorar e incluso quemarse. Hasta llegar a quemarse. Y el último dispositivo que habíamos conversado era uno de maniobra, que era el contactor. ¿Sí? Los contactores son dispositivos también electromecánicos diseñados para las operaciones, o sea, para abrir y cerrar el circuito una gran cantidad de veces. No es que el seccionador no lo pueda hacer, pero conlleva una gran cantidad, un desgaste bastante grande en sus contactos. En cambio, el contactor está pensado para tal fin, o sea, está pensado para abrir y cerrar circuitos digamos, siempre a la corriente nominal o incluso un poquito por arriba, ahí como se menciona el 10% por arriba de la corriente nominal, pero básicamente en ese entorno. ¿Bien? No es un dispositivo pensado para la apertura de falla, por lo menos no para la falla de cortocircuito. Podría abrir la falla por sobrecarga asociado a otro componente, pero como tal no está pensado como un elemento de protección, es un elemento de maniobra. Bien, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Algo que les haya quedado de la clase anterior? No. Voy a tomar esa confirmación y vamos a ¿Puedo hacer continuar. una consulta? ¿Qué Sí, diferencia hay entre protección y dijo recién Ale? ¿y qué? Recién comentó algo, que uno funcionaba como protección y otro como... Elemento de maniobra. Sí.
Bueno, un elemento de protección es un dispositivo que está pensado para proteger contra alguna de las fallas que mencionamos la clase anterior o alguna otra, ¿sí? Que por ahí Sí, eso sí lo tengo eso es claro. ¿Y el de básico. maniobra? Y el de maniobra es solamente para manejar una operación eléctrica, o sea, una apertura, un cierre, a eso se llama una maniobra Ah, en ok. electricidad. O sea, está pensado para distribuir, o sea, como un elemento de distribución, no de protección. ¿Se entiende Está ahí un bien. poco la Sí, sí, sí. diferencia? Sí, sí, perfecto, gracias. Por ponerlo ya como ejemplo de su utilización, ¿no? El contactor está muy asociado, por ejemplo, al control de los motores. Porque si pensamos que el interruptor va a manejar el motor todo el tiempo, primero de alguna forma tenemos que poder hacer una forma de control a distancia, porque los motores normalmente están asociados a, a un, a un esquema de funcionamiento propio del esquema de control de una planta. Entonces, cuando se busca una gran cantidad de maniobras, de apertura y cierre, o de conexión o desconexión, se van a esos equipos que son netamente de maniobra eléctrica. ¿Bien? Bueno, Bárbaro, gracias. de nada. Siguiendo con el tema, hoy vamos a conversar un poco sobre las protecciones de baja tensión. ¿Ok? De la misma forma que hablábamos, bueno, naturalmente las instalaciones eléctricas deben ser protegidas contra los accidentes e incidentes que habíamos conversado antes. Y la persistencia de condiciones anómalas genera accidentes, genera deterioro de la instalación, bueno, riesgo para las personas y riesgo para la instalación en sí mismo y los elementos a proteger. Hoy vamos a hablar de estas, si llegamos bien, a estas 6 protecciones de baja tensión. Las primeras son como muy asociadas al efecto del interruptor en sí mismo. El tercero es el interruptor de corriente de fuga a tierra o disyuntor, como se lo menciona en la jerga. El relé de sobrecarga en cuarta instancia y la coordinación de protección para motores. Y ya después vamos a irnos un poquito más fuera de lo conversado la vez pasada y vamos a hablar sobre 2 protecciones que son un poco distintas. Una es contra las sobretensiones y otra es la protección propia del arco eléctrico. Algo que quisiera comentarles es que muchas de estas protecciones también se replican de alguna forma en media tensión. Por ejemplo, los interruptores naturalmente también los tenemos en media tensión. No el interruptor de fuga a tierra como tal, sí como una protección separada, un elemento de protección separada asociada a un interruptor. El relé de sobrecargas no existe como tal en media tensión. Las protecciones contra sobretensiones sí existen y naturalmente la protección contra arco eléctrico también está en media tensión. No sé si querés hacer alguna mención, no sé, sobre alta tensión en este momento. Algo que tomemos acá de baja y también sea en media tensión, o que se parezca. Sí, los interruptores, eh, vamos a ver con detalles, será más complejo, pero el funcionamiento es igual, sean los de baja, media o alta. Los elementos de maniobra, bueno, no sé, los seccionadores cumplen la misma función en alta que en baja o en media, mejor dicho. Así que yo siempre le digo, aprendan bien baja, uno por ahí piensa siempre en alta tensión, ¿no? Pero, o sea, sabiendo la electrotecnia básica, alta tensión es lo mismo, pero a mayor escala. Con más vuelta. Pero los conceptos son los mismos, digamos. Igual la clase que viene vamos a ver que en alta hay unas cuantas protecciones más específicas, pero no sé, el interruptor, el seccionador, relés, fusibles. Bueno, fusibles no hay en alta, sí en media, pero cumple la misma función y el principio de funcionamiento es el mismo, quizás con algún accesorio más, pero lo importante es conocer el principio de funcionamiento, el concepto y la función, ¿no? No sé, el seccionador, lo que hablábamos hace unos minutos sobre la diferencia de equipo de maniobra y equipo de protección. Bueno, el mismo fundamento que uno utiliza en baja para diferenciarlo es el mismo fundamento o el mismo concepto que uno utiliza en alta. Un seccionador en alta tensión
también es considerado un equipo de maniobra no de protección. ¿Por qué? Porque como vimos en la clase pasada, el seccionador solamente abre corrientes nominales, pero no de falla. Entonces es un aparato de maniobra. Uno separa un circuito, pero no lo protege. Si pasa una corriente de cortocircuito, el seccionador lo más probable es que se deteriore hasta, o por lo menos el que tiene que abrir lo más pronto posible es el interruptor, pero el seccionador como equipo no es capaz de abrir una corriente de falla. No lo es capaz de abrir ni en baja, ni en media, ni en alta tensión. Pero digo, los conceptos son similares. Así es. Bien. Bueno, vamos a empezar por el principio, básicamente, por el interruptor termomagnético. El interruptor termomagnético, como su nombre lo dice, ofrece una protección contra la sobrecarga, que es la parte térmica, y una protección contra el cortocircuito, que es la parte magnética. Bien, la parte térmica está basada en láminas bimetálicas que frente a la circulación de corriente anómala, que genera más calor que lo normal, por el principio de dilatación de una placa sobre otra, se produce una deflexión, un movimiento, y ese movimiento acciona mecánicamente un dispositivo mecánico y abre el interruptor. Básicamente es tan simple como eso. Y la parte magnética del mismo dispositivo lo que hace es, frente a la corriente de falla del origen del tipo cortocircuito, esa corriente genera un valor de inducción sobre una pequeña bobina que tiene el dispositivo adentro. Esa pequeña bobina tracciona un material ferroso, o sea, es como dice ahí, el concepto de un electroimán, y es ese electroimán generado por la falla que acciona mecánicamente el interruptor. Bien. ¿Qué les quiero decir con esto? O sea, que el interruptor no es todo el componente, sino que esta parte es el interruptor y todo lo demás es el elemento de detección y de protección, básicamente. Que esté todo en el mismo dispositivo, dentro de los límites del mismo dispositivo, obedece a las facilidades que tiene baja tensión. Esto es una sección transversal de un interruptor termomagnético. Este dispositivo naturalmente lo van a encontrar en todos sus hogares y en todas las aplicaciones de baja tensión que se les ocurra. Y tiene esta apariencia, si uno pudiese hacer un corte. Dado que la semana próxima nos juntamos presencialmente, yo me comprometo a llevar un interruptor, un par de interruptores para que los puedan ver con material transparente para que puedan observarlo esto que estamos viendo. Sí, pero conversemos un poquito sobre lo que se ve, ¿no? Naturalmente estos arriba y abajo son los terminales o bornes de conexión del equipo. Esta parte es la propia del accionamiento del interruptor. Acá están las placas bimetálicas. Son dos materiales de coeficiente de dilatación distinto. Entonces cuando uno tiene mayor coeficiente de dilatación térmico, cuando aumenta la temperatura se extiende sobre el otro que tiene un coeficiente de dilatación menor, y esa dilatación de uno sobre el otro genera una deflexión, un movimiento hacia abajo, y pulsa sobre el accionamiento mecánico. Y por el otro lado estaba este solenoide, esta bobina que funciona como les mencionaba antes, ¿no? Como un electroimán. Y acá hay un detalle muy muy interesante que tiene el interruptor, o sea, que ¿por qué lo llamamos un interruptor? Que es esta parte que está acá, que es la cámara de extinción. La cámara de extinción del efecto de la apertura del arco. Sin esta parte, este dispositivo es un seccionador. Con esta partecita que estamos viendo acá, esta cámara de extinción del efecto del arco, lo podemos llamar un interruptor. Básicamente esa es la verdad en todo esto, ¿no? Si tiene un medio de extinción del arco eléctrico, básicamente va a ser un interruptor. Si no lo tiene, va a ser un seccionador, ¿sí? Y eso es lo que le da el poder para poder abrir no solamente la corriente nominal, sino que también la corriente, abrir y cerrar la corriente de falla. ¿Ok? Bueno, los interruptores termomagnéticos
tienen curvas de estas características, curvas de protección de estas características, asociadas a los elementos de protección que habíamos mencionado, ¿sí? Estas curvas de protección tienen una forma de nomenclarla, ahí si ven en la parte inferior dice B, C, D, Z y K, ahora vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Y bueno, acá está graduado, como es algo que mencionábamos la clase anterior, en múltiplos de la corriente nominal para el dispositivo en estado natural, y en tiempo, ¿no? El tiempo de actuación. Esta parte que está acá, a ver si puedo dibujar acá, perfecto, sí. Toda esta parte que está acá son las protecciones de cortocircuito, es decir, la parte magnética de protección del dispositivo. Y si se fijan, está graduada en segundos, o sea, tiene que ser el tiempo más rápido para actuar, ya que el cortocircuito tiene un poder destructivo muy elevado. Y esta segunda parte, que está en la parte superior, valga un poco la redundancia de lo que digo, es la protección contra la sobrecarga. Bien, hay dos bandas, esas dos líneas que se ven acá, es porque bueno, el dispositivo es electromecánico y tiene cierta tolerancia en función de cómo se comportan estos dispositivos. Se habla de que esta línea que está en la parte inferior es la curva fría y esta que está en la parte superior es la curva caliente del dispositivo, ¿sí? Bueno, acá hay algunas características interesantes a saber de cómo están graduadas estas protecciones en función de las curvas, ¿no? Ahí dice que la corriente I1 es 1,13 veces la corriente nominal. La corriente nominal es la que se llama de regulación del dispositivo, no sé, 10 amperes, 16 amperes, 20, 25, lo que sea. Entonces esta primera curva es un 13% arriba. Y esta segunda curva, caliente y de corte efectivo a cumplir, está un 45% arriba de esa corriente nominal. Bien. Si se fijan, estas dos curvas de protección son bastante más sensibles, ¿no? Uno es solamente un 5% por arriba de la corriente nominal y la otra un 20% por arriba de la corriente nominal. Y ahora la gran pregunta es, ¿qué son esas letras, no? Esas letras obedecen al tipo de protección que uno quiere lograr con esos interruptores termomagnéticos. La curva B es protección de generadores, personas y grandes longitudes de cable, porque la parte magnética está muy cerca, pues muy ajustada. El dispositivo termomagnético más común es este que van a ver acá, que es el curva C, de utilizaciones varias. En general, este es el de máximas aplicaciones para proteger consumidores, cables, personas también y demás, instalaciones en general. Luego está la curva D, que es para protección de cables y cargas con fuertes corrientes de arranque. Eso, permítanme volver un segundo para atrás, eso se evidencia acá en que el dispositivo de curva B acepta hasta 10 veces la corriente nominal en estadio de cortocircuito, mientras que los otros no, ¿sí? Fíjense cómo va creciendo el nombre de la curva. Bueno, me quedan las líneas rojas. Después tenemos la curva K, que es para motores, transformadores, lámparas de descarga, es decir, cargas muy inductivas. Y la curva Z, que es para proteger semiconductores, ¿sí? Donde se requiere una apertura bastante más rápida para proteger los dispositivos electrónicos. Profe, ¿te puedo hacer una consulta sobre el gráfico? Que no lo entendí muy bien. Volvemos al gráfico. Sí, o sea, el gráfico está indicando, o sea, el eje X vendría a ser la corriente, ¿no? Son Si no múltiplos digo mal. de la corriente nominal. Múltiplo de la corriente nominal y, o sea, básicamente es el gráfico de lo que soporta el interruptor en el tiempo, o sea, la corriente que soporta, ¿puede ser? No, que soporta no, que protege. Que protege. Ah, ok, listo. Sí, naturalmente por arriba de estos valores de corriente el dispositivo se va a quemar o se va a deteriorar. No sé si, supongamos, una termomagnética por ahí es de 10 kA de ruptura, máximo poder de ruptura que puede soportar. Si tuviésemos si colocásemos ese dispositivo, no sé, 45 kA, más allá de que puede o no abrir el estadio de falla, lo que va a ocurrir es que también se va a deteriorar.
Pero básicamente lo que indican estas curvas son por debajo de la curva, ¿sí? Vamos a recurrir a primero a borrar todo esto, así es más fácil. Por debajo de esta curva, pero no, el lápiz, por debajo de la curva, todos los circuitos que estén por acá van a quedar protegidos. Todo lo que esté por acá arriba, no sé si, perdón, todo lo que esté acá va a quedar protegido. Todo lo que esté por arriba, no, básicamente. Ok, entiendo, gracias. ¿Alguna consulta más sobre el gráfico? Por mi parte no. Es bueno que repasemos los gráficos acá porque cuando hablemos de selectividad y bueno, las protecciones en general, va a ser un tema interesante. Yo les puedo poner acá un ejemplo, ya que estamos acá, ¿no? Si tuviésemos acá, voy a poner dos ejemplos de cables. El cable, la curva de un cable puede ser de esta apariencia y la curva de otro cable puede ser de esta otra apariencia. Y nosotros tenemos una carga que tiene este perfil. Lo que va a ocurrir con este cable es que esta protección no la va a haber. ¿Sí? No va a haber este cruce. O sea que la corriente del consumidor sube y llega a este punto, a los 2 segundos. ¿Y qué es lo que va a pasar en esta etapa? Corta la térmica. No, la térmica está acá arriba, no lo ves. No, Claro, pero la curva de abajo, térmica- ¿sería? ¿Cómo? La curva de abajo, ahí no corta. No. No, es O que sea, la térmica va a tardar un minuto en cortar esa corriente. correcto, muy bien ahí están atentos, ¿no? Esa térmica va, para esta corriente nominal, que es 1,5 veces la corriente nominal, la térmica va a tardar un minuto en disparar. Y el cable, por estar por debajo de la curva, no lo va a ver. Ya murió. Se va a quemar. Entonces, la diferencia es con este cable que está acá. Vamos a borrar un poquito. Borramos este cable. Y ponemos el mismo caso, ¿no? Este consumidor que consume 1,5 veces la corriente nominal. Este cable naturalmente queda protegido porque está por arriba de lo que dice la curva. Entonces, frente a esta corriente que es anómala, el dispositivo va a abrir al minuto y el cable ni se va a enterar. ¿Ok? Por eso la curva tiende a infinito, digamos, porque cuando vos laburás en la corriente para la que está diseñada, va a cortar en un tiempo infinito, o sea, no va a cortar nunca. Exactamente. Entonces, si fuese la corriente nominal, o sea, fíjense que esto es 1, no es 0. Esto es la corriente nominal. Esto es 50% más que la corriente nominal. Y esto es 2 veces la corriente nominal. Entonces, si fuese la corriente nominal, el dispositivo... No sé por qué me hace esa línea así. Pero bueno. El dispositivo no ve ninguna falla porque no existe ninguna falla. ¿Ok? Profe, Sí. perdón, Sí. una consulta, buenas noches. Me llama la atención la escala, que es media rara, como que no es proporcional, digamos. La escala es logarítmica. Ah, ok. Siempre lo van a ver en escala logarítmica. Esto. No es lineal. También buena pregunta. No, para nada. Porque es... Lo que siempre... decía el profe, Sí, adelante. llévense bien el concepto de el peligro de sobredimensionar las protecciones, ¿no? Lo que decía el profe. Claro, Si yo elijo una protección de 25 amperes y yo tengo una corriente nominal de 5 o de 10, ¿qué va a pasar? Cuando yo tengo una falla, lo que mostraba el profe recién. Eso, o sea, que yo voy a tener una térmica de 25 amperes cuando la corriente nominal es 10. Va a actuar frente a una falla. ¿Por qué? Porque no actúa. Y sí estoy teniendo una falla.
es un error bastante común, ¿no? Sobre todo cuando uno hace la coordinación de protecciones, que para que a uno le dé el gráfico, sobredimensiona las protecciones. Sí, buenísimo. El gráfico de coordinación de protecciones va a estar hermoso y va a dar, pero en la realidad no, o sea, no me va a proteger. Hay que tener especial cuidado con eso. Ahí, en las últimas, a lo último de la clase, cuando veamos coordinación de protecciones, vamos a volver sobre este tema, pero váyanse bien con la idea de que la protección tiene que estar ajustada lo más cercana posible a la corriente nominal del circuito, ¿sí? Uno después podrá jugar con las curvas, elegir la curva que más se va copiando, digamos, la curva de la carga, pero no sobredimensionar, porque si no va a pasar lo que mostró el profe recién con el cable. La protección va a considerar que es una corriente nominal, no abre y el cable se me está prendiendo fuego. Tal cual. Bien, bueno, ya conversamos sobre las cargas, sobre las curvas. Ahora, por ahí esta es una vista frontal de un interruptor termomagnético, en donde, bueno, hay una serie de información a saber. Lo primero es, bueno, los tamaños de la bornera de conexión, eso es importante. Si se supera el cable o sea, si el cable que uno va a conectar es superior a lo que el dispositivo está preparado, hay que de alguna forma usar conectores acorde a ese tipo de cable, ya sea para uno o para dos cables y demás. No hay que tratar de forzar los terminales porque es donde más fallas se dan en estos equipos. Perdón. Bueno, en el frente del dispositivo siempre se exhibe la curva, se indica de alguna forma la curva de protección. En ese caso dice curva C, medio borroso, pero créanme que dice curva C. La corriente nominal, que es esa corriente de regulación que habíamos mencionado antes. La corriente de cortocircuito máxima que soporta el dispositivo. La clase de limitación, que es algo que vamos a conversar ahora. Y la tensión nominal. Bien. Ustedes van a encontrar también bibliografía que llaman estos dispositivos interruptores DIN, tamaño DIN. La norma DIN es una norma alemana que, bueno, le gustaba nomenclar y ponerle tamaños a todas las cosas. Y ese polo DIN o ese tamaño DIN es de 9 milímetros de ancho, como se menciona ahí. Sobre ese tamaño, todos los fabricantes de estos interruptores actúan en consecuencia y conforman sus soluciones a partir de eso. ¿Ok? Pasemos a la clase de limitación. ¿Qué es? La clase de limitación es algo que está primero tabulado en las normas. Esto es un extracto de la norma EA y después es algo que tienen que seguir los fabricantes. Y nos dice, no sé si se recuerdan de la vez pasada, los fusibles tenían una curva de limitación de la corriente de cortocircuito. Era cuánto esa corriente esa falla que se generaba esa falla que se generaba y que el fusible veía, cuánto se trasladaba a la instalación eléctrica. Acá pasa lo mismo. Naturalmente, depende del tiempo de la actuación de electromecánica que tiene el dispositivo y de la corriente de cada uno de ellos. ¿Sí? Bueno, de esa forma van a encontrar que los distintos dispositivos y los distintos interruptores termomagnéticos tienen estas clases de limitación. En donde uno entra por el poder de cortocircuito, la máxima corriente de cortocircuito que puede abrir el equipo, y en función del tipo de curva y la clase que se indique, saca una energía pasante, una energía transmitida a la instalación eléctrica. Y tal vez ustedes se preguntarán, ¿para qué nos sirve esto? De alguna forma esto nos sirve para cerrar el ciclo o decir que todo tiene que ver con todo, básicamente. No sé si se acuerdan, pero cuando estábamos haciendo la verificación de cables, habíamos hablado que la última verificación era la de cortocircuito y hablábamos sobre la energía. De alguna forma, la máxima corriente de cortocircuito que puede soportar el cable. Bien,
Una forma de verificar que el cable seleccionado es correcto frente al cortocircuito es mirar este tema de la energía incidente. Si se fijan ahí, dice conductor IRAM 2183, que es el cable de PVC, por el tipo de coeficiente K que tiene. La sección del conductor, ese producto al cuadrado, nos da la máxima energía de cortocircuito que puede soportar ese cable. Y si lo comparamos con la clase de limitación que tiene el dispositivo termomagnético, tenemos que encontrar que la máxima soportada por el cable, de la misma forma, no sea excedida por la máxima energía pasante valga la redundancia, que deja pasar el dispositivo. ¿Se entendió eso que mencioné? Es exactamente lo que vimos gráficamente antes, pero en números sería, digamos, ¿no? O sea, que corte antes que lo que rompa el cable. En la parte gráfica lo que vemos es la cuestión instantánea, o sea, mejor dicho, en tiempo. Acá hablamos ya sobre energías, porque más allá de que haya un tiempo de actuación de las protecciones y demás, hay que pensar que también hay una energía térmica que puede quemar el cable. Es por eso que se hacen estos estudios también de energía incidente de la falla hacia el cable y cómo es limitada por el dispositivo de maniobra de protección, básicamente. Esto tiene que ver más con la verificación de cables que la coordinación de protecciones en sí misma. En realidad todo tiene que ver con todo, pero me refiero a que está más referida a ese tema. ¿Sí? Y ahí es donde yo les hacía la mención esa de que, si se fijan, esta expresión que está acá, si uno despejase corriente de falla, van a ver que es la misma expresión que la verificación de cortocircuito del cable. Dejando esta parte, uno sabe que el coeficiente del cable al cuadrado por la sección del cable al cuadrado es ni más ni menos que la máxima energía soportada por el cable. Bien, y esa máxima energía soportada por el cable, que es este producto que está acá, que tiene este resultado acá, tiene que ser mayor o igual que la energía que deja pasar el dispositivo de maniobra, que para el caso que se menciona acá, se dice un interruptor automático curva C de 16 amperes con una corriente de cortocircuito de 6.000 amperes, de 6 kA de ruptura, clase de limitación 3. Entonces, bueno, clase 3, 6 kA, 6.000 amperes, básicamente. La energía que deja pasar este dispositivo es 42.000 amperes cuadrados segundo. Y lo que tenemos que ver es que el cable resista esa energía pasante. ¿Sí? Ahí fui más claro, ¿se entendió el concepto o no? Entonces, eso es la corriente de cortocircuito máxima que soporta el interruptor, digamos. Energía pasante estamos hablando, ¿eh? Y no estamos hablando del interruptor termomagnético. Es la energía que, por un lado, está la máxima corriente de cortocircuito que puede abrir el dispositivo, que es lo que está acá. Es Claro. el corte asignado. Y esto es lo que deja pasar. O sea, ustedes piensen lo La siguiente. energía que pasa a la instalación. Exactamente, es la energía que pasa efectivamente a la instalación. Entonces la instalación tiene que poder soportar esa energía. Exactamente. Y de esta forma lo comprobamos. El cable, con su coeficiente y su sección, nos da que soportaría una máxima energía incidente de 82.000 amperes cuadrados segundo. Y lo que deja pasar la termomagnética en una instancia de cortocircuito de estas características es 42.000 amperes cuadrados segundo. Fíjense que si la instalación fuese de 10 kA, ¿sí? Ya estaríamos en un compromiso, porque la energía que va a pasar es 84 kA y seguramente, 84 amperes cuadrados segundos, 84.000, perdón, amperes cuadrados segundos, y lo que soporta el cable es 82.000. ¿Sí? O sea, deberíamos subir la sección del cable por efectos de la energía incidente. Bueno. Entonces la clase 1 es el que
más energía deja pasar a la instalación. Exacto. O sea, es, digamos, lo peor para ponerle a una instalación. Ujú. Ok. Es correcto. Así que se entendió más o menos el concepto este de energía pasante que se traslada a la instalación. Una forma más de verlas, por si el concepto no quedó claro, es referirnos a algo que habíamos conversado la clase pasada, que es para que estos dispositivos puedan abrir frente al cortocircuito, el cortocircuito lamentablemente se tiene que establecer, si no, no lo pueden medir. Y si se establece el cortocircuito, lamentablemente la energía del cortocircuito se va a trasladar a los cables, a la instalación. Por un periodo breve, ¿sí? Pero es mucha energía la que se traslada. Son una corriente muy elevada por un tiempo que se espera que sea el más corto posible. ¿Ok? Entonces, bueno, estos análisis de energía incidente lo que hacen es tratar de alguna forma de entender cómo van a soportar los distintos componentes de la instalación eléctrica esa energía de cortocircuito que se traslada de un punto hacia el otro, hasta que bueno, el dispositivo finalmente la despeje. ¿Ok? El que tiene la menor energía incidente, y acá vuelvo a hacer el comentario que conversamos la clase pasada, el que menos traslada los efectos de los cortocircuitos es el fusible, porque a medida que lo va detectando, el elemento fusible que tiene adentro se va quemando y bueno, no deja que pase la energía hacia la instalación. ¿Bien? ¿Puedo seguir? ¿O quedó alguna duda más sobre este tema? Vamos a ir. Tomo esa confirmación. Para elegir un interruptor termomagnético hay que tener en cuenta algunas cuestiones, algunos distintos niveles de corrientes. Por un lado, esta imagen que ven acá también es un extracto de la norma EA 90364 de las instalaciones eléctricas, pero bueno, está un poco replicada en varios lugares. De hecho, la norma 90364 de la EA es una copia de la IEC, de la 60364, estándares internacionales y demás, pero quiero ir un poco al concepto. Si básicamente lo que busca esta norma y lo que busca esta imagen que está acá es darnos una suerte de pauta de qué es lo qué consideraciones uno tiene que tener al momento de elegir una protección o un interruptor termomagnético, básicamente. Por un lado están las características del circuito, o sea, propias de la instalación, digámoslo así, ¿no? La corriente de empleo, que es esa IB, la corriente admisible de los cables, IZ, una posición de seguridad que es un 45% arriba de esa corriente IZ, que tiene que ser un corte sí o sí efectivo de la protección para evitar la degradación de la instalación en sí mismo, y naturalmente la corriente de cortocircuito propia del sistema. O sea, hasta acá estamos hablando propio del circuito. O sea, el circuito tiene una carga que tiene una corriente admisible que es de los componentes, el otro valor que también depende de los componentes, y la corriente de cortocircuito que depende, bueno, de una configuración circuital, aportes y demás cosas que van a ver más adelante, ¿sí? Pero básicamente la parte de arriba, circuito. La parte de abajo es las características propias del dispositivo de protección. La corriente nominal o de regulación, ahí se menciona IN o IR. IN y R pueden ser la misma si el dispositivo no tiene regulación, no tiene ajuste en sus bandas de operación, pero podría tener, no sé, por ejemplo, voy a citar un ejemplo, un dispositivo podría llegar a tener una corriente nominal, no sé, 63 amperes, pero de ajuste 50. No es posible en estos interruptores más compactos, pero sí en los que vamos a ver a continuación, en donde ya se busca un rango de ajuste, básicamente. Después está la corriente convencional de operación, esa I2, que es donde efectivamente el dispositivo tiene que sí o sí abrir, no importa lo que pase, que coincide con, si se recuerdan, la parte superior de la curva de protección que habíamos visto. Bien. Y finalmente, a lo último, está el poder de corte, de cortocircuito,
una corriente de cortocircuito, básicamente es esa, que nos identifica cuál es el máximo nivel de cortocircuito que puede abrir el dispositivo sin deteriorarse, ¿sí? Fíjense cómo tienen que estar posicionados todos, ¿no? La corriente de regulación tiene que ser un poco más alta que la corriente de empleo de la carga. La de operación tiene que coincidir con ese corte efectivo que necesitamos para la protección. Y finalmente el poder de corte del dispositivo tiene que ser mayor que la corriente de cortocircuito propia del sistema, porque si el cortocircuito del sistema fuese mayor, corremos riesgo de que en esa apertura de la falla también se nos vaya el dispositivo de protección, o sea, se queme también el dispositivo de protección. Eso es lo que quiero decir. Bueno, ¿alguna consulta de esto? No. Bien, No. seguimos. Algunas consideraciones a tener en cuenta, y estos son propios de las distintas normas para las cuales están sometidos los interruptores termomagnéticos. Habíamos hablado de esa corriente de ruptura, de esa corriente de protección efectiva, que se decía que era un 45% más grande que la corriente nominal para las condiciones de operación, ¿sí? Para la norma, como dice ahí, la IS 60898, que es la norma de utilización de los interruptores termomagnéticos en aplicaciones domiciliarias, se acepta eso, que sea un 45% arriba, y tiempos de sobrecarga de 1 o 2 horas, dependiendo de la regulación que tenga la protección. Bien. Y el mismo dispositivo de maniobra, o sea, el mismo interruptor, sometido a la norma IS 60947-2, que es la de los mismos dispositivos pero utilizados en aplicaciones industriales, dice que esa corriente de apertura efectiva es solamente un 30% por arriba de la corriente nominal. ¿Qué beneficios nos da cada cosa? Que si bien para la norma de aplicaciones domiciliarias la corriente de sobrecarga se la acepta un poco más elevada y efectivizar esa apertura a un tiempo más lejano, se coloca en detrimento la corriente de cortocircuito máxima que podría abrir ese dispositivo. Y al revés con las aplicaciones industriales. El mismo dispositivo se dice que, bueno, podría llegar a soportar o tendría que abrir efectivamente una sobrecarga al 30% de la corriente nominal, por arriba del 30% de la corriente nominal, pero tiene un poder de ruptura, una corriente de cortocircuito que puede abrir un poco mayor, ¿sí? Todo esto que les estoy diciendo, en todas las termomagnéticas que ustedes agarren, van a ver que están identificadas para cada una de esas normas IS, el poder de corto que pueden abrir, es decir, la corriente de cortocircuito que pueden abrir, y en algunas se identifican estas dos corrientes de I2 que estoy mencionando. Bien. Siguiendo con las protecciones de baja tensión, nos olvidamos solo un poquitito del interruptor termomagnético y pasamos a protecciones un poquito más grandes que conceptualmente hacen lo mismo, pero para otros niveles de corriente y de corriente de cortocircuito. Por un lado están los interruptores automáticos de caja moldeada, esos que dice MSCB. MSCB es una sigla en inglés que es Molded Case Circuit Breaker. Esto no lo inventó ninguna marca, esto también es normativas internacionales. Y son dispositivos pensados para también proteger contra cortocircuito, principalmente cortocircuito y sobrecarga, para corrientes superiores a los 63 A y hasta los 1600 A. Algunas marcas tienen corrientes incluso más grandes, y corrientes de cortocircuito entre 16 kA y 100 kA. Y acá hago un paréntesis. Los interruptores termomagnéticos que veníamos conversando hasta hace unos minutos, normalmente tienen poderes de ruptura, poderes de corte hasta los 10 kA. Por arriba de eso ya se utilizan interruptores del tipo caja moldeada. Que algunas marcas lo tengan, sí,
existen, están, pero son de los dispositivos menos usuales. Hay de 25 kA, hay de 50 kA también en tamaño interruptor termomagnético, como vieron antes, pero la utilización, o sea, la aplicación en sí mismo ya de alguna forma se fue volcando sobre estos dispositivos. Y después tenemos los interruptores automáticos ACB, Air Circuit Breaker. Eso también es una sigla en inglés, interruptores de bastidor abiertos en aire, pensados también para ya a niveles de manejo de energía mucho mayor, ¿no? O sea, arriba de los 800 amperes ya son como rentables, digámoslo así, hasta los 6300 amperes, que es el límite tecnológico de baja tensión. Lo mismo para la corriente de ruptura. Fíjense que van desde los 42 kA hasta los 150 kA. Incluso hay marcas que pueden ir hasta los 200, 220 kA. Yo normalmente acá pongo los datos del universo más grande de dispositivos. Que haya marcas que tengan otras prestaciones, bueno, mejor para esas marcas y que las tengan. Pero básicamente en estos rangos se mueven estos equipos. Los dispositivos de caja moldeada, interruptores de caja moldeada, o sea, son como una mejora, una proyección de la construcción termomagnética. En algunos casos incluso tienen dispositivos bimetálicos para poder lograr la apertura, pero básicamente, bueno, protegen contra sobrecarga, contra cortocircuito, y en algunos casos se puede incluso incluir lo que se llama ahí el cortocircuito selectivo, es decir, que dejen pasar una parte de la energía de cortocircuito para que un dispositivo que está más abajo lo pueda ver y abrirlo antes, o incluso asociarle la falla a tierra. Acabo de mencionar algo que es de selectividad, o sea, básicamente lograr que un dispositivo que esté más cercano a la falla abra antes que uno que está más lejano, básicamente. Por eso estas protecciones, un poco pensadas en que tal vez no sean las últimas protecciones que van a proteger a una carga, cuántas veces dije protección, sino que podrían llegar a ser dispositivos de cabecera de un tablero, que por debajo de ellos haya otros equipos para proteger la carga, más cercanos a la carga. Bien. Algunas apariencias, acá en la presentación se ven algunas apariencias constructivas. Los hay del tipo fijos, es decir, que pueden ser montados directamente sobre un bastidor y después conectarlos. Del tipo de ejecución enchufable para una mayor reposición, una mayor velocidad de reposición del equipo. Tiene dos partes, ¿no? Una parte que va fija en los tableros, donde se colocan las conexiones, y el interruptor per se es enchufable, ¿sí? Siempre la extracción de los equipos tiene que ser desenergizado, ¿sí? Esto es algo importantísimo de decir. Y finalmente está la ejecución extraíble de estos dispositivos, que es para, o sea, si la anterior era mayor velocidad, esta también, y mayor seguridad tiene la ejecución extraíble, ya que esa operación de extracción del dispositivo se hace sobre unos rieles y un poco más cuidada, si no es más inívoca, ¿sí? Pero bueno, conceptualmente es para eso, para darle una rápida reposición frente a una falla o frente al deterioro de un dispositivo de estas características. Vayamos a las curvas de protección. Acá el concepto es bastante similar. Si ven acá en la parte izquierda de la pantalla, van a ver como curvas similares a las que veníamos viendo sobre las termomagnéticas, ¿no? Acá con sus dos líneas de ejecución, y acá por ahí no se aprecia muy bien, pero acá hay unas líneas verticales, ¿sí? Que son las protecciones contra el cortocircuito. ¿Bien? En muchas de estos dispositivos son regulables, alguna parte es regulable, o la parte de sobrecarga, o la parte de cortocircuito, o ambas. Y ya después, o sea, si ustedes encuentran un interruptor que tiene esta apariencia, significa que esta parte
sigue siendo una protección bimetálica por el tipo de perfil que tiene, continuo y de esta apariencia. Y la protección de cortocircuito, la protección magnética, ya ahí es de las mismas características que lo que mencionábamos antes, ¿no? Con un solenoide. Pero también podrían llegar a encontrar un interruptor caja moldeada que tiene una protección de estas características. Tiene un montón de letras acá, ajustes, dice on, off, líneas por todos lados. Bueno, esto significa que la protección propia del interruptor caja moldeada es electrónica, o sea, se basa en sensores de corriente, midiendo la corriente a través de transformadores de corriente, ¿sí? Por un lado tenemos L, que es la protección de sobrecarga, S, que es ese cortocircuito selectivo o retardado, ¿bien? Y finalmente esta protección I, que es la protección de cortocircuito, ¿ok? En este caso son todas protecciones regulables. La única que no se puede apagar del todo es la protección de cortocircuito I. Acá no se menciona, pero la de sobrecarga tampoco se puede apagar. La de cortocircuito selectivo, esa, si se fijan acá dice on y off, básicamente se puede anular para que se comporte esta protección como si fuese algo parecido a esto, ¿no? Algo termomagnético. Bien, ¿alguna duda sobre esta parte? Que estamos mirando curvas y todo eso. No. Bueno. Sigamos entonces. Interruptores abiertos en aire, bastidor abierto en aire. Por su nombre, acá, bastidor abierto en aire, Air Circuit Breaker, son interruptores mucho más grandes, físicamente hablando. No son limitadores de la corriente de cortocircuito, los anteriores podrían llegar a serlo en alguna cuestión, o sea, todos los que vimos antes. En este caso están pensados en, nada, básicamente abrir, ¿tá? Pero se basan en una detección un poco más retardada y tiempos de accionamiento de sus contactos mucho más largos que los interruptores anteriores. Por ahí se habla de que una apertura efectiva de un interruptor abierto en aire tarda, no sé, 100 milisegundos y es un tiempo bastante largo. Entonces por eso se lo piensa como un dispositivo que no es limitador de la corriente de cortocircuito, no es que se detecta y rápidamente la puede despejar, sino que en algunos casos incluso deja que evolucione bastante. Bien, también de la misma forma que el interruptor de caja moldeada ofrece protecciones de sobrecarga, cortocircuito selectivo, instantáneo, falla tierra y algunas otras más protecciones que van a depender de la marca que sea, ¿no? Algunas asociadas a la tensión, no sé, subtensión, sobretensión, si la protección lo requiere y lo tiene disponible. Pero básicamente estas son las que siempre aparecen, ¿sí? También, de la misma forma, formatos de estos equipos, ¿no? Por un lado la ejecución fija, también para montarlo sobre una placa metálica y conectarlo por la parte posterior, de ejecución fija, y de ejecución extraíble tiene una parte, una componente que es fija, que va sobre en el tablero de baja tensión y al que se le conectan las barras, y una parte móvil que es propiamente dicha el interruptor, que se retira frente a un daño sobre él o un mantenimiento, lo que haga falta. Estos equipos tienen muchos componentes dentro de sus límites, ¿sí? En muchos de los casos son componibles, es decir, los elementos auxiliares se le van adicionando dentro de los límites del interruptor propiamente dicho, no sé, bobinas de apertura, que son esta acá, bobina de apertura, bobina del cierre, bobina de mínima tensión, el motor para cargar el resorte de accionamiento, no sé, contactos auxiliares y demás. Y en algún lugar siempre está la protección electrónica de estos dispositivos. Ya en estos tamaños no existen protecciones bimetálicas, son todas electrónicas. Siempre hay un sensor de corriente, como se ve acá. Esto que está acá es un transformador de corriente, o un sensor, bueno, acá lo llaman sensor de corriente, pero básicamente es un transformador de corriente que le da la información a esta protección y es la protección la que manda a disparar el dispositivo. O sea, piensen todos los equipos que intervienen, ¿no? Medición, protección, o sea, medición, detección por esto, protección, manda a disparar este interruptor, o sea, tiempo de accionamiento es bastante elevado.
Y acá hay algo importante y no menor que mencionábamos cuando hablábamos del interruptor termomagnético, que es, acá dice, la cámara de arco, la cámara de extinción del efecto del arco eléctrico en la apertura de los contactos. O sea, esto le da entidad de interruptor al dispositivo. ¿Ok? Esto también es un corte transversal del equipo, donde se ve el resorte de accionamiento, se ven acá las barras de conexión, estos están en la parte posterior. Acá está el sensor de corriente, propiamente dicho, y bueno, todo el accionamiento mecánico. Y acá, en esta parte que está acá, es la cámara de extinción del efecto del arco eléctrico. ¿Ok? ¿Qué sería, profe, un interruptor de soplado? Los soplados acá son magnéticos siempre, no hay soplado. Es Por eso bueno es un interruptor de soplado magnético. Es una muy buena pregunta y comentario que acabas de hacer, porque antes estos interruptores, o sea, hoy se apela al soplado magnético, que son placas, ¿sí? Que van en sección transversal, que a medida que se va abriendo los contactos, el arco eléctrico que se genera las va atravesando y se va extinguiendo magnéticamente. ¿Ok? Esa es la conformación de, les diría, todos los interruptores que hay hoy por hoy nuevos, o sea, de utilización de todas las marcas en el mercado. Pero antes, los métodos de extinción de la falla eran bastante distintos, ¿sí? Uno era, por ejemplo, aire comprimido. Cuando se abrían los contactos, se activaba una válvula, se soplaba aire comprimido en los contactos y, bueno, se extinguía el arco por efecto de este soplado de aire comprimido. Esos interruptores se dejaron de utilizar por una cuestión de seguridad. Lo que pasaba es que el diafragma, digamos, como una bochita que tenía el aire comprimido, se pinchaba y bueno, naturalmente perdía la compresión el aire y no podía abrir el efecto de arco eléctrico. Ya no hay más de esos interruptores. A mí me ha tocado, como profesional, cambiarlos. Y fue bastante complicado porque tal vez eran interruptores de cabecera, o sea, muy importantes en un tablero de baja tensión y había que incluso cortar en media tensión para poder hacer el reemplazo. No era sencillo. Así que bueno, hoy se apela a estos interruptores que de una forma pasiva tienen el método de extinción del arco eléctrico. Entonces, profe, perdón que interrumpa. No sé si había terminado de comentar. No, sí, había terminado. Entonces esto disipa la chispa a través de unas placas de resistencia. Uh-huh. Yo entendía que los de soplado tenían justamente ese soplado que usted decía de aire comprimido. No. Los de soplado eran esos que mencionaba antes. Aire comprimido. Y acá hago también un pequeño paréntesis, así hablamos unos minutos sobre media tensión. Los interruptores de media tensión tienen esta misma apariencia, esta misma que se ven acá, ¿sí? Accionamientos de las mismas características, iguales. El tema es que el método de extinción del arco es distinto. Es o vacío, en algunos casos, o hexafluoruro de azufre, que es un gas inerte que se usa no solo para aislar, no sé si se recuerdan, pero lo mencionamos en la clase anterior, se usa para aislar y también como medio de extinción del arco. Esa es la única gran diferencia que hay con estos equipos. Bueno, naturalmente las distancias dieléctricas, la separación entre contactos y demás es distinta, pero de apariencia son muy similares, muy robustos y pensados en abrir grandes niveles de corriente nominal y de falla. ¿Ok? A uno le parecen los de aire que son de la prehistoria, pero hay hasta en alta tensión. Sí. En Central Costanera, hasta hace poco, la subestación costanera, mejor dicho, tenía interruptores de 132 kV en aire, de aire comprimido, mejor dicho. Sí, pero la dificultad siempre es que es
hay que apelar a un sistema auxiliar de aire Sí. comprimido para poder abrir el interruptor y que Exactamente. la cañería no se pinche. Que es lo que le pasó a Central Costanera y por eso los cambiaron hace ya varios años. Lo mismo pasaba con los interruptores en aceite. Después de los de aire comprimido vinieron en aceite. Me había olvidado los de aceite. Tenían el mismo problema. Contale Tenían que esa. tener toda una instalación auxiliar para mantener la presión del aceite con tanques, digamos, al ras del suelo de aceite para alimentar de manera casi permanente la cámara del interruptor. ¿Qué pasaba? Se terminaba pinchando, perdía aceite y lo mismo que pasaba con los de aire comprimido. Cuando tenía que abrir el interruptor, no abría. Tecnología vieja que a uno le parece que de la prehistoria, pero ya casi no hay, pero en su momento era el sumo de la tecnología igual. Ahora, bueno, ya se cambiaron prácticamente todos por SF6, los interruptores de alta. Sí. Profe, Ujú. yo le hacía mantenimiento a los interruptores de aceite de media. Y era todo un tema porque había que vaciar todo el aceite y cambiar el aceite nuevo y limpiar todas las cámaras apagachispas. Exactamente. Y encima el grado de impureza, que había que mantenerlo casi, no digo nulo, pero casi. Y a medida que el aceite que estaba en la cámara, digamos, en la cámara apagachispa, ese aceite cada vez que abría o cerraba el interruptor, se iban desprendiendo impurezas del equipo, que hacía que obviamente las cualidades dieléctricas del aceite se fueran perdiendo. Por eso también no solo requerían una instalación auxiliar compleja y cara, tanto los de aceite como los de aire comprimido, sino que además el mantenimiento. Bueno, vos hiciste mantenimiento de interruptores en aceite de media, ¿cada cuánto le tenían que hacer el tratamiento de aceite? Y generalmente se hacían cada 6 funcionadas Claro. o 2 años. Imagínate si son interruptores. Si es un interruptor que no abre nunca, o que en general no abre y solamente, digamos, actúa en caso de falla, bueno, por ahí pasaban, no sé, 2 años sin hacer el mantenimiento. Ahora, si era un interruptor, por ejemplo, en una central térmica, que operan varias veces, a veces en el día, no porque abre una falla, sino por una cuestión de operaciones, que no sé, un cambio de barra o algo que sale de una turbina, entra otra. Imagínate, perdí en un solo día hacía las 6 operaciones o más. Pero bueno, en su momento era buenísimo. Cuando se pasó de aire comprimido a aceite, eran todas ventajas. Después, bueno, obviamente que la tecnología va avanzando y ahora con el SF6, ahora no, ya hace años, muchos años, 30 años que se usa el SF6, que igual también hay que hacerle mantenimiento, pero mucho menos que cuando es aceite o aire comprimido. Pero bueno, ahí el compañero Santiago dijo, si le tenían que hacer mantenimiento cada 6 operaciones, no es tampoco tanto, o sea, 6 operaciones, no era que pasaban 10 años. Igual no era por operación, era por funcionadas de falla, que eran... Cuando habría fallas, no cuando operaba. Claro. Entonces un poco más, pero igual, si no 2 años. Sí, más o menos igual que cuando es un transformador o algo así, también le tienen que hacer tratamiento de aceite. Cada X cantidad de años, tenga o no operaciones. Bien, bueno, volviendo un poquito a la realidad de estos interruptores, lo que se ve ahí en pantalla naturalmente son las curvas de protección, ¿sí? Acá, como les mencionaba antes, no hay protecciones bimetálicas de ningún tipo, sino que la protección siempre se basa sobre una medición de corriente y un microcontrolador que tiene distintos ajustes. Es por eso que se pueden lograr ajustar estas protecciones bastante cercano a las cargas o bastante cercano a las prestaciones que se requieren en el circuito. Se puede hacer el ajuste de sobrecarga, ese que es el
cortocircuito retardado o selectivo, y finalmente el cortocircuito instantáneo. La curva que ven hacia la derecha es lo mismo, pero de protección contra falla a tierra, ¿sí? Acá se ve una falla a tierra gruesa, ¿no? O sea, grandes niveles de corriente derivados a la tierra. No es un dispositivo muy sensible frente a esa falla. Bien, porque, bueno, acá hay una apariencia de una protección, bueno, de ajuste con lo que se llama deep switch, unos ajustes con unas pequeñas palanquitas en función de los requisitos, ¿no? Se pueden lograr ajustes muy precisos, pero bueno, hay que ser medio relojero en este caso. Ya las protecciones más nuevas tienen una pantalla donde uno pone el seteo que corresponde y demás, pero bueno, las primeras y las que siguen existiendo en el mercado, esto no es piezas de museo, sino que todavía existen, tienen esta conformación de deep switch. Deep switch son estas palanquitas, ¿no? Pues yo hablo de deep switch y por ahí no saben de qué estoy hablando, pero son estas pequeñas palanquitas que se ajustan en función de las protecciones. Y acá como que está el machete, ¿no? Dice, si las 3 están para abajo, el ajuste es 0,4 veces la corriente nominal. Si tiene alguna más de acá, hay como una suerte de múltiplos, y bueno, en función de cómo se colocan, se llega hasta una vez la corriente nominal. ¿Sí? Bueno, acá hay unos rangos de protección que tienen estas protecciones y demás. Acá no es muy relevante, es para que lo tengan presente, que existen acá los distintos tipos de ajustes de estas protecciones y demás, y sobre qué se basan, ¿no? Acá de 0,4 a 1 vez la corriente nominal, el selectivo va de 0,6 a 10 veces la corriente nominal, el instantáneo va de 1,5 veces la corriente nominal hasta 15 veces la corriente nominal, y la de falla tierra entre 0,1 y 1 vez la corriente nominal. Es decir, no es muy fino esto, ¿no? Si piensen, si fuese un interruptor de 800 amperes, el 10% son 80 amperes a tierra. 80 amperes a tierra es una corriente de cortocircuito muy alta que puede derivar de una falla de un equipo, ¿sí? No está tan pensada para la protección de personas. Bueno, algunos temas de ajuste de protecciones, cuando uno busca que dos protecciones estén de alguna forma coordinadas, ¿sí? Que primero actúe la más cercana a la carga, suponiendo una carga que esté por acá. Lo que se busca es que primero actúe esta carga número 2, este interruptor número 2, y en segunda instancia este interruptor número 1. Y bueno, se pueden hacer ajustes. En este caso están las dos protecciones ajustadas con cortocircuito selectivo. En este caso hay una con cortocircuito instantáneo, ¿sí? Es el que se ve acá, y el selectivo que está acá. Bien. Bueno, pasemos ahora sí a un elemento de protección para las personas que ustedes lo van a tener en sus casas, espero, que es el interruptor de corriente de fuga, o también conocido como disyuntor. A mí no me gusta mucho decirle disyuntor, porque disyuntor es interruptor en francés. No tengo nada contra los franceses, sino que es otra forma de decir interruptor, básicamente. Entonces, no es una referencia en sí misma. Es interruptor de defecto a tierra o interruptor de fuga a tierra. Es el nombre más correcto para llamarlo. En inglés tiene una sigla que es RCCB, Residual Current Circuit Breaker, interruptor de corriente residual. También por si buscan alguna bibliografía en otro idioma y demás. Básicamente este equipo es un elemento que detecta corrientes de fase o líneas si fuese trifásico o neutro a tierra, y el principio de funcionamiento se basa en la medición de la divergencia del campo magnético. Esto que parece muy extraño, si lo ponemos en un circuito que parece muy complejo pero bastante sencillo, van a ver de qué se trata, ¿sí? Empecemos con un equipo, digamos, más básico para simplificar un poco la cuestión. Cuando el equipo está cerrado, circula una corriente, esa corriente circula a través del conductor que tiene el dispositivo. Ese conductor enrolla
un circuito magnético de carácter toroidal en un sentido, genera un flujo magnético, como se identifica acá, y continúa hacia la carga. De la carga vuelve y también está arrollado en ese mismo núcleo magnético, en ese mismo toroidal magnético, pero de una forma que genera un flujo en la dirección opuesta, ¿sí? Y de ahí vuelve a conectarse al neutro. Si la corriente que ingresa a este arrollamiento, a este bobinado, es similar a la corriente que ingresa a este bobinado, los flujos magnéticos van a ser iguales. Entonces, en esta bobina de detección no se induce nada, ninguna corriente, y no se actúa este electroimán que opera sobre los contactos. Ahora, si tenemos un defecto a tierra en la carga, que es lo que ocurre, la corriente de la bobina, de la fase, va a tener un valor, el del neutro va a tener un valor inferior porque parte de la corriente se deriva a la tierra. Entonces, por diferencia de flujo magnético, se va a inducir una corriente, esa corriente va a hacer actuar al electroimán y el electroimán va a desplazar los contactos. Ustedes verán que acá hay algo de prueba, ¿no? Esto que dice acá de prueba, todos los interruptores diferenciales o de fuga a tierra tienen este botón de prueba que básicamente lo que hace es derivar una parte de la corriente a través del circuito, de este mismo circuito auxiliar, para que esta corriente sea, para la corriente que circula por acá y el flujo que se induce acá sea mayor que el que se induce en esta bobina de acá y poder testear que el electroimán funciona. Se recomienda que estas pruebas se hagan una vez por mes para ver el correcto funcionamiento del dispositivo. O sea que siga siendo efectivo el esquema de protección de este equipo. Bueno, acá esta diapositiva lo único que muestra es eso, ¿no? La prueba. La prueba se hace con carga, con el circuito cerrado. Porque si lo hace con el circuito abierto, básicamente no va a pasar nada. ¿Ok? Bueno, algunas características, ¿no? del diferencial, ¿no? Esto es también una sección transversal. Acá se exhibe el toroide que constituye a la protección. Están los dos arrollamientos, el de la fase y el del neutro. Todo el accionamiento de la carga, la resistencia de prueba, esa que para hacer la derivación y demás. No hay mucho más que comentarles que eso. El principio de funcionamiento es lo más importante. Clasificación, ¿no? de los interruptores diferenciales, ¿no? Según aplicación, como todo. Por un lado están los de 10 mA, que son para protecciones de personas y ambientes muy húmedos. Los de 30 mA, que son los más comunes, que es exclusivamente para protección de personas y usos comunes. Y ya vienen de 100 mA o 300 mA para protecciones de equipamientos, motores, líneas, transformadores. ¿Por qué? Bueno, una corriente de falla de bifurcación a tierra también daña aislaciones, componentes y demás en el proceso, no solamente las personas. ¿Okay? Y ya por arriba de eso, de 50 mA y superiores, utilizados para proteger otros equipamientos, o sea, instalaciones y demás, y ofrecen lo que se dice ahí una selectividad cronométrica, es decir, esperan de alguna forma, amperométrica y cronométrica, las dos, para dejar que otra falla despeje, que otro dispositivo despeje la falla antes que este mismo. Bien. También se los considera, se los cataloga por el tipo de carga que van a proteger. Si dice interruptor diferencial tipo AC es para cargas netamente de corriente alterna, sin contenido de corriente continua, producto de circuitos electrónicos y demás. Cargas A, que contienen corriente alterna y cierto contenido de corriente continua de carácter pulsante, es decir, no está sostenido en el tiempo. B, son cargas de corriente alterna, pero acá con corriente continua pulsante y eventualmente sostenida, es decir, ya de a poco les vamos incluyendo el efecto de la corriente continua, producto de la electrónica, en el circuito.
S es de selectividad cronométrica para hacer combinaciones con otros equipos. Y esto que dice SI, que es super inmunizado, es para aplicaciones, o sea, similar a la carga A, a la protección tipo A, pero con contenidos de corriente continua de alta frecuencia, ¿sí? No es que la corriente continua tenga frecuencia, ¿no? Quiero evitar esa discusión, sino que al ser pulsante la corriente continua que puede meterse en la red, se refiere a que puede establecerse esa corriente continua en varias situaciones con una variación muy elevada. ¿Ok? Estos tal vez son los más usados para aplicaciones, no sé, en data centers, lugares donde hay muchas computadoras, van estos dos. ¿Sí? En condiciones normales se utilizan estos dispositivos. Y esta es la apariencia frontal que tiene un interruptor diferencial. En el frente ustedes van a ver siempre este dibujito que simboliza todo lo que habíamos visto antes. La corriente nominal, de alguna forma. La corriente de fuga a tierra, acá dice 0,03 amperes, es decir, desde 30 mA. El esquema de conexión, siempre está exhibido el esquema de conexión. El botón de test, y bueno, en este caso tenía una indicación de la posición, ¿sí? La norma, la tensión nominal, la máxima corriente que puede soportar los contactos y la corriente de cortocircuito que pueden soportar. Y si se fijan acá está asociado dice un fusible, o sea, necesito una protección de cortocircuito para abrir el cortocircuito porque este equipo no está preparado para tal fin. Bien. ¿Alguna consulta sobre el relé diferencial o de fuga a tierra? Perdón, el interruptor diferencial o de fuga a tierra. No. ¿Están vivos? Sí, ¿no? No, ninguna. Sí, estamos vivos. Estamos. No, Sí. dice uno, pero contesta, así que suponemos que está vivo. Algunos están vivos todavía. Bien, el relé de sobrecarga. El relé de sobrecarga es también un dispositivo electromecánico de protección que detecta corriente de sobrecarga sobre un motor. Está basado también en el concepto de bimetálicos con deflexión, ¿sí? Dos materiales bimetálicos, dos materiales metálicos de coeficiente de dilatación distinto, uno pegado al otro, circula una corriente a través de ellos, se genera calor, uno tiene un coeficiente de dilatación mayor que el otro, entonces en vez de haber una dilatación longitudinal al estar unidos y el otro tener un coeficiente de dilatación menor, lo que ocurre es una deflexión, como se ve acá. La deflexión es ese movimiento hacia el costado, básicamente. Esa deflexión mueve mecánicamente un eje, ese eje acciona unos contactos auxiliares. No hace nada más que eso. O sea, no abren el interruptor ni nada por el estilo. Entonces, este equipo, que se basa y protege contra la sobrecarga, tiene que estar asociado con otro elemento para poder abrir este tipo de falla. Normalmente, los relés de sobrecarga no se los asocia con un interruptor, se los asocia con un contactor. No sé si se recuerdan, pero hablábamos que el contactor podría abrir una corriente hasta 10 veces la corriente nominal, o sea, 10% arriba de la corriente nominal, no 10 veces, 10% arriba de la corriente nominal. Y eso es ni más ni menos que la sobrecarga. Entonces, un equipo de maniobra que puede abrir hasta la sobrecarga asociado a este equipo que está pensado para abrir la sobrecarga, básicamente. O por lo menos detectarla. Bien. ¿Qué les iba a decir con esto? Estos equipos en su mayoría son trifásicos porque están pensados para la protección de motores exclusivamente. Y acá van a ver las dos curvas que tienen estos equipos por ser mecánicos y de carácter térmico. Está la utilización del bimetal caliente y el bimetal frío, y acá me acabo de dar cuenta que se los mencioné al revés en el interruptor termomagnético. Tengan esto en cuenta, ¿no? La línea de abajo es el bimetal caliente y la de arriba es el bimetal frío, ¿sí? Bueno,
acá lo mismo, ¿no? Múltiplos de la corriente de ajuste, tiempo de disparo. Fíjense que siempre estas curvas son como todas iguales. O sea, todas iguales en cómo están conformadas, ¿no? Siempre corriente y tiempo para después todos estos elementos de protección se vuelcan en un ajuste de protecciones mayor y de toda la instalación eléctrica. Clase de utilización. Acá esto es importante para determinar el relé de sobrecarga. La clase de aplicación tiene que ver con el tipo de arranque que va a tener el motor. ¿Sí? El tipo de arranque que va a tener el motor, cuando hablemos de motores, van a ver que tiene que ver con prácticamente la carga a la que está conectada. ¿Sí? En aplicaciones normales, de arranques normales, se acepta una sobrecarga, así un tiempo de arranque de alguna forma pesado hasta 10 segundos. Esos son los llamados relés de sobrecarga clase 10. Clase 20 es que soporta 20 segundos en ese estadio de sobrecarga. Y 30 de arranque pesado, 30 segundos soportando una corriente un poco más elevada que la corriente nominal. Bien, acá se lo ve en la curva, ¿no? Fíjense que nos vamos más arriba frente a una corriente 2 veces la corriente nominal. Este actúa a los 30 segundos, este va a actuar pasado el minuto y medio, y este casi cercano a los 2 minutos de accionamiento. Bien. Los relés de sobrecarga más antiguos, voy a decirlo así, tenían solo una clase. O sea, venían con bimetálicos para tal clase, de tal corriente nominal, con un pequeño rango de ajuste. Ahora lo vamos a ver físicamente, pero básicamente eran así. O sea, la clase venía fija, no se podía cambiar. Ahora los relés de sobrecarga más nuevos, como tienen detección y deflexión electrónica en algunos casos, se permite seleccionar la clase sobre el mismo dispositivo. Lo digo porque por ahí se encuentran con alguna marca que tiene un relé de sobrecarga que tiene más de una clase en el mismo equipo. Pero si no, la apariencia es esta, ¿sí? No sé dónde bien debe estar en el costado de la clase, pero básicamente, bueno, acá están las conexiones. Estas conexiones son las de potencia y estas de acá son las de los contactos de estado, o para manejar la bobina. O sea, va a depender la bobina del contactor, va a depender de cómo es conceptualmente el equipo. Acá hay una referencia a cuál es el máximo tamaño de fusible, o sea, el tamaño de corriente nominal de fusible que se le puede asociar a esta protección. O sea, si yo quisiera poner este relé de protección de motores, no sé, una producción de un fusible de 32 amperes, bueno, estaría mal, porque acá dice como máximo 25. Esto que ven acá es el ajuste térmico de la protección. Esto mecánicamente lo que hace es desplazar la barrita esa que estaba en el medio uniendo los bimetales. O sea, es tan mecánico como eso. Y lo que hace es, bueno, dar un ajuste de tanto a la corriente nominal como naturalmente los múltiplos para la actuación del relé. Y esto que está acá es una particularidad que tiene este tipo de relé, que es el reset. Frente a una falla de sobrecarga, acá dice hand, o sea, reset manual ahí al frente del tablero, y tiene que ir y presionarlo, este componente. Y si no, está la función automático, que es, o sea, detecta la falla, abre el contacto y se vuelve a cerrar para, una vez que se enfríe, se vuelven a cerrar los contactos. Bien, son formas de usar el mismo dispositivo. A veces este reset se coloca con un accionamiento mecánico en las puertas de los tableros para no tener que acceder adentro del tablero y tocar el equipo, ¿no? O sea, desde afuera se hace el reset. Y algunos más tecnológicos tienen este reset cableado, ¿no? O sea, electrónicamente hablando. Esto es muy mecánico, este que se ve acá. Cómo se coordinan estos componentes, ¿no? Acá hay una coordinación de protección de motores en donde hay un interruptor con fusibles, puede ser un interruptor o puede ser un seccionador bajo carga con fusibles, el contactor, que es el elemento de maniobra, y el relé térmico.
Y es el relé térmico el que detecta la falla de sobrecarga y manda a abrir los contactos del contactor. Esto está exhibido acá en la lógica de acá. Esto que se ve acá es un diagrama de funcionamiento de mando de la bobina del contactor. ¿Recuerdan lo que vimos en la clase pasada? Acá esto era el dibujito de la bobina del contactor. O sea, la bobina del contactor se acciona por el pulsador de marcha, siempre y cuando el pulsador de paro no esté abierto, o sea, no esté pulsado, y siempre y cuando el relé térmico no esté accionado. Y lo mismo, ¿no? Este contacto, bueno, acá algo para decir, ¿no? Este contacto es de retención del pulsador de marcha. Acá creo que son todos técnicos y saben de lo que estoy hablando, pero por las dudas lo hago a modo cuento. Uno pulsa este pulsador de marcha, se cierra se energiza la bobina del contactor. Acá seguramente hay un contacto auxiliar que está acá, que queda cerrado. Cuando uno deja de pulsar el pulsador, esto acá queda cerrado por el contacto auxiliar. Y si quisiera abrir la bobina del contactor, tendría que pulsar básicamente el pulsador de paro, o, bueno, por fallas, se dispara a través del relé térmico. Bien, no sé si los perdí, si están. Y si el cuento estuvo bueno. Estamos acá. Okay. Estamos, sí, sí. Bueno, las últimas dos protecciones de la noche y ya los liberamos. La primera es la protección contra sobretensiones. Hasta ahora hablamos sobre carga, cortocircuito y defecto a tierra, que son por ahí las más usuales y las más convencionales de conversar. Pero también tenemos este efecto, que es el de las sobretensiones. Este equipo es, bueno, como dice ahí, es un dispositivo eléctrico que detecta la sobretensión originada por una descarga atmosférica o producto de una operación en el sistema, ¿sí? No sé, un motor que entró en falla y que generó una sobretensión, bueno, o un cortocircuito en alguna punta de la instalación genera una sobretensión porque había un inductor en algún lado o demás. O sea, hay varias fuentes de las sobretensiones. Y como dice ahí, el principio de funcionamiento se basa en equipos semiconductores que con tensión nominal y alta impedancia ofrecen una alta impedancia y cuando se genera una sobretensión genera una baja impedancia y circula la corriente a través de ellos. Un elemento sobre semiconductor, creo que lo habíamos mencionado antes cuando hablamos de cables, pero si no lo hacemos ahora. Los semiconductores son materiales no lineales que en ciertas condiciones son conductores de la corriente eléctrica y en otras no. O sea, depende de niveles de tensión, excitación de los materiales en sí mismos y demás, básicamente. Cuando vean electrónica, acá se van a explayar muchísimo más sobre los elementos sobre semiconductores y las principales utilizaciones de los mismos. Bueno, ¿qué es lo que ocurre, no? O sea, ahí tenemos una señal sinusoidal propia de la red eléctrica en la que estamos inmersos. Se genera una sobretensión de origen atmosférico propia de maniobra que produce un pico de tensión, pero después no lo mantiene en el tiempo. O sea, solamente es una deformación sobre esa señal. Tenemos ese tipo de falla, que es la sobretensión transitoria, o algo temporal y permanente, originado por lo que les mencionaba antes. No sé, una falla en otro lado genera una sobretensión en otro. A ver, por ejemplo, una fase se liga con el neutro, entonces a un consumidor, en vez de llegarle a 220 volts, le llegan 380, a otro le va a llegar 0, pero a algunos le llega a 380 volts. Y esa sobretensión temporal o permanente, de alguna forma hay que protegerla. Entonces aparecen estos equipos que van conectados de esta forma, ¿no? En una suerte de paralelo contra tierra, ¿sí? Y como les mencionaba antes, ¿no? Estos equipos son semiconductores que frente a tensión nominal es un circuito, lo ven como un circuito abierto porque ofrece una altísima impedancia y cuando se produce alguna de las fallas que mencionaba antes, bueno, básicamente la corriente viaja en este sentido, ya sea desde la carga o desde la fuente. Naturalmente se queman o están asociados a protecciones que se van a quemar y van
deteriorarse, ¿sí? El objetivo de esto siempre es proteger a la instalación, no a los componentes de protección. Bueno, algo de cómo se conforman o cómo se analizan este tipo de curvas originadas a través de las sobretensiones. La sobretensión genera una sobrecorriente en la instalación, es como una consecuencia de la otra, muy cortas, estamos hablando de los microsegundos en algunos casos, ¿sí? Acá ni siquiera llegamos al milisegundo, pero con niveles de corriente de cortocircuito muy elevados. Entonces hay que actuar rápido y drenar esa corriente originada por la sobretensión. Porque si no, bueno, por destructivo ni hablar. Bueno, los equipos estos se eligen de alguna forma por el sistema, ¿sí? Si es monofásico con neutro, trifásico con neutro, bueno, acá del neutro a la izquierda a la derecha, si es solamente trifásico y demás. Una corriente de descarga, una corriente de cortocircuito de descarga que va a depender de ese análisis que se haga, y una tensión de utilización, porque bueno, básicamente antes hablamos de que tiene que ver con también la tensión de maniobra, o sea, si tuviésemos, perdón, la tensión del sistema, si tuviésemos una falla, como por ejemplo que la fase se ligue con el neutro. Y después algunas características propias mecánicas, ¿no? En algunos casos se pueden pedir estos equipos con un bloque único, o sea, que si se quema, o con módulos enchufables, ¿sí? Que como los equipos los módulos son de alguna forma descartables frente a las fallas de descargas, bueno, se reemplaza básicamente el equipo dañado. Algo muy parecido a lo que pasa con el fusible, ¿no? Porque en definitiva operan parecido, si uno lo quiere hacer una suerte de analogía. La apariencia es esta que ven, en algunos casos, o sea, tiene una apariencia de una termomagnética, pero, o sea, por el tipo de paso, ¿no? El paso DIN ese que mencionábamos antes. Y en estos casos, o sea, si se fijan, acá hay como una suerte de troquel, eso es porque el módulo es enchufable, o sea, esta parte es enchufable en función del deterioro. Y la última protección que quisiera mencionarles, que es por ahí un poco distinta de lo que venimos conversando, distinta porque todas las protecciones que conversamos hoy de alguna forma tienen que estar conectadas en el circuito, ya sea en serie, en la mayoría, o en paralelo, como la que mencionábamos antes, para estar metidas en el circuito eléctrico. Las protecciones de arco eléctrico contra el arco eléctrico ya son una suerte de protección, digámoslo, secundaria, pero no secundaria en el sentido que es menor, ¿no? Sino que está separada de la instalación en sí misma, está separada eléctricamente de la instalación en sí misma. Básicamente son equipos que detectan a muy alta velocidad el origen del efecto de arco eléctrico, ¿sí? de la creación del arco eléctrico. Y normalmente, la mayoría de los casos, 99% de los casos, porque hay algunos que no son así, es por detección óptica, ¿sí? Se colocan unas fibras ópticas que frente al destello propio del arco eléctrico, bueno, lo detectan y tienen que estar asociadas a una protección, o mejor dicho, a un interruptor para poder despejar la falla. Entonces, en definitiva, esta protección está por fuera de la instalación, está como no vinculada eléctricamente, detectando luminosidad en los límites del tablero, ese destello luminoso, y naturalmente tiene que hacer una actuación sobre un equipo de protección, un interruptor básicamente. Y como dice ahí, son equipos que monitorean con sensores de fibra óptica en la instalación, detectan cortocircuitos en la instalación a una velocidad inferior de los 30 milisegundos. O sea, es muy rápida la detección de una falla en estos casos. Un breve repaso que ya habíamos visto es, o sea, qué pasa, ¿no? A medida que transcurre el evento de cortocircuito, ¿no? A los 100 milisegundos se quema el cable, o sea, la envolvente del cable. A los
150 milisegundos se empieza a consumir el cobre, a los 200 milisegundos se consume el acero. Entonces, bueno, son situaciones a las que no hay que llegar, ¿sí? Por el carácter destructivo que tienen a los componentes de la instalación y a los elementos de protección en sí mismos. Y como les decía, es un equipo que va externo, o sea, es secundario a la instalación, no va en serie con nada, detecta por acción luminosa el evento de arco eléctrico producido por un cortocircuito, una falla en un equipo y demás. Acá estos son transductores de fibra óptica a cobre, o sea, una señal. Y el equipo lo que hace es decir, bueno, detecté una luminosidad, voy a abrir el interruptor. El problema que tenían estos equipos en la antigüedad, y cuando hablo de la antigüedad, hace no más de 10 años atrás, era que había algunos flashes de cámaras, luces fluorescentes que los hacían disparar. Entonces, era un problema, ¿sí? Alguien iba a hacer un relevamiento sobre un equipo, sacaba una foto y sacaba de servicio un tablero. Algo que no estaba muy bueno. Entonces ahora hay equipos que lo que tienen es una comprobación de la corriente. Además de la detección luminosa, está una detección en corriente que lo que mide es el gradiente de la corriente. O sea, básicamente, si estamos alineados en física, en análisis matemático, recuerden que medir el gradiente nos mide cómo evoluciona una curva, ¿sí? Si tiene un gradiente de crecimiento abrupto, positivo o negativo, el que sea, significa que, bueno, la corriente está creciendo en forma muy rápida. Si el gradiente nos dice eso, que es un gradiente positivo de gran valor, y tenemos la detección luminosa, el equipo dice, evidentemente es un evento de arco eléctrico, y manda a abrir el interruptor principal. Bueno, algunas características de los sensores. Los sensores tienen normalmente 3 metros de rango de detección, tienen puntos ciegos, toda esta parte ciega del sensor, es por eso que normalmente se los coloca cruzados para que si no lo detecta un sensor, lo detecte el otro. Y se colocan en puntos medio estratégicos del tablero, ¿no? De los tableros de baja tensión, ¿no? En los terminales de conexión de entrada, tal vez en el sistema de barras, y principalmente en los canales de cables. Los canales de cables siempre son el punto máximo de falla de los tableros de baja tensión, porque bueno, hay una gran cantidad de cables conectándose al tablero, seguramente alguna conexión puede no quedar muy bien afirmada, y bueno, se puede llegar a originar estos eventos. Bien, creo que hasta acá llegamos. Bueno, acá hay un detalle más de cómo funciona. Este es un equipo externo, y si se fijan es como todos los amarillos son detecciones luminosas y este azul y este rojo son disparos sobre los interruptores principales. Dependiendo cuál es el sensor que detecta la falla, será el interruptor que tenga que abrir, básicamente. Ese es el concepto de esto. Bien. Ok. Estamos medio en horario. Yo les quisiera hacer una mención sobre la coordinación de protecciones y la clase próxima, que va a ser presencial, por ahí lo podemos explorar un poquito más. La coordinación de protecciones tiene todas estas aristas que ven acá. Es, por un lado, la selectividad, que es básicamente buscar que el interruptor más cercano a la falla, o la protección más cercana a la falla, la despeje, ¿sí? No hacer que una cascada de protecciones se dispare porque sí. Las selectividades son cronométricas, es decir, en tiempo, amperométricas en corriente. Y después está la coordinación, o llamada afiliación o backup, de acuerdo al fabricante que sea. Pero básicamente lo que es que un dispositivo de protección superior refuerza a los dispositivos que están por debajo para poder abrir una falla, ¿sí? Y acá, de alguna forma, digamos, en el éter les acabo de decir que por un lado está la selectividad, y es decir, que abra el que más cercano está a la falla, y por el otro lado está el backup. No se pueden tener las dos cosas a la vez, porque esto significa que más de un dispositivo va a abrir una falla para poder despejarla efectivamente, y este concepto, el de selectividad,
es que el más cercano a la falla la despeje. Entonces son como conceptos contrapuestos. Bien. Puntos claves para proteger cuando uno hace el análisis de protección: corriente de arranque de los motores, corrientes de inrush de los transformadores. Ya vamos a hablar qué es esto. Puntos característicos de los transformadores, los llamamos puntos ANSI. Máxima energía admitida por los conductores, por eso primero se hace el cálculo de los mismos. Algunos dibujos de cómo es una coordinación de protección de motores. Lo que se ve en rojo es el motor en su accionar normal. Acá tenemos algunos puntos críticos, ¿sí? Como ser la corriente de arranque, después es la llamada corriente de rotor bloqueado o de carga pesada, y después el establecimiento de la corriente nominal del motor, ¿sí? Los elementos de protección tienen que estar coordinados de una forma tal que la parte de cortocircuito no se dispare frente a la corriente de arranque del motor, y bueno, que después la parte de sobrecarga, la sección de sobrecarga, no se dispare asociado al funcionamiento normal del equipo. Bien. Estos son datos para que los tengan de la corriente inrush de los transformadores. La semana que viene, cuando hablemos sobre el trabajo práctico, van a tener más relevancia estos datos, pero sepan que la corriente de inrush es la corriente de inserción del transformador en una instalación por las características que tiene de magnéticas. Toma una corriente nominal de 25 veces la corriente nominal en un tiempo muy muy corto. Es la energía de magnetización básicamente de los arrollamientos. Una es en el lado primario, otros en el lado secundario, y lo mismo para la carga fría, dependiendo qué parte del circuito esté conectado, es las veces de la corriente. Carga fría es conectado en carga, pero bueno, el transformador totalmente desde la desenergización completa. Los puntos característicos ANSI de los transformadores representan la máxima capacidad que puede soportar el transformador sin dañarse cuando es sometido a esfuerzos térmicos y mecánicos. O sea, es una curva que nos va a decir este es el límite del transformador. Por arriba de esto, lamentamos que no vamos a poder manejarlo, ¿sí? La apariencia es esta que ven acá. Y si se fijan, es una curva de tiempo de corriente y tiempo, como las que venimos viendo. Y esta característica es muy llamativa, ¿no? O sea, se parece a la del cable, se parece a la protección termomagnética, bueno, con algunas curvas más y menos, pero básicamente tiene la misma apariencia. Y es la curva de destrucción de este equipo. Valores por arriba destruyen el interruptor, valores por abajo son de operación normal del mismo. Bien, bueno, acá es como se calculan. Les repito, esto va a cobrar un poco más de relevancia la semana próxima cuando hablemos sobre el trabajo práctico número 2. ¿Y qué es lo que se busca con la coordinación de protecciones? Esto que se ve en la pantalla, ¿no? Que el interruptor más cercano a la carga detecte y despeje la falla sin llegar al interruptor a los que están aguas arriba, más arriba del punto de suministro. Hay que buscarle de alguna forma la vuelta, coordinando, protegiendo las cargas, protegiendo el correcto funcionamiento de las cargas, protegiendo a los cables y a la instalación, y no tratando de solapar protecciones en sí mismas, porque bueno, justamente va a pasar ese efecto que si uno busca la selectividad es deseado, ¿no? O sea, que el interruptor más cercano a la carga despeje la falla. Y bueno, esto acá que se ve es para mostrarles cómo es una coordinación de protecciones. Acá hay un motor, acá hay una protección de motores, acá hay un interruptor que está más arriba, otro cable, un transformador, otro cable más, un fusible y un cable, ¿sí? O sea, son distintos elementos de protección que conviven todos juntos en las protecciones. Y acá, hablando un poco sobre lo que no recuerdo bien quién me lo había preguntado en la clase anterior, si las curvas de protección se graduaban en veces la corriente nominal, o sea, las curvas de coordinación de protección, mejor dicho, se graduaban en veces la corriente nominal o en
corriente genuinamente. La realidad es que cuando uno coordina más de un componente, lo que se ve en el eje de abscisas es el corrientes nominales, corrientes, o sea, valores de corriente concretamente dicho. Porque, bueno, hay más de un dispositivo y la corriente nominal, no hay una corriente nominal, sino que hay una de cada uno de los componentes. Y por el otro lado está el tiempo, ¿no? Los tiempos de actuación de las protecciones en sí mismas. Bien, eso es por hoy lo que teníamos sobre protecciones y coordinación. La clase próxima vamos a conversar en persona sobre protecciones de alta tensión, el trabajo práctico número 2, y vamos a hacer un poco de esto de coordinación de protecciones. Vamos a poner algunos ejemplos, qué hay que hacer, qué hay que tener en cuenta y demás. Bien, no sé si hasta acá hay alguna consulta, algo que les haya quedado. Ya hablé un montón. No, creo que no. De mi parte no. No, profe. Bueno, no sé, Mercedes, si querés hacer algún comentario final. Sí, eso No. Listo. Que la clase que viene, le repito lo mismo que vos, que la clase que viene vemos ejemplos concretos de dónde se utiliza esto. Sí. Y avancen todo lo que puedan con el trabajo práctico número 1. Ese también es una sugerencia. Sí, les dije eso al principio de la clase, que vayan la clase que viene si quieren con todas dudas concretas, que los vemos ahí en la clase, por ahí les resulta más fácil de manera presencial. Sí, Pero bueno, vayan con consultas concretas, ¿no? Sí, y los que se quieran ir anticipando y quieran, no sé, enviarnos algunas consultas por correo, no sé, entre ayer y hoy recibí algunas consultas. Lo que sí les pido es que si van a hacer una consulta concreta sobre el trabajo práctico, el que sea del grupo, pongan copia a todos sus compañeros del grupo y a los dos profesores. A los dos profesores por dos motivos. Porque si, no sé, yo no puedo atender la consulta y lo puede atender Mercedes, bienvenido sea. Cualquiera de los dos puede responder. Y que todo el grupo, que todo su grupo esté en la conversación, porque, no sé, por ahí también la duda la tienen los otros integrantes del mismo grupo, básicamente. Y así todos hablamos sobre lo mismo. ¿Ok? Sí, profesor. Ok. Ok, entendido. Perfecto. Si no hay ninguna consulta más, ningún tema más para conversar, yo los dejo. Buenas noches. Y bueno, nos veremos en persona la clase próxima. Igual lo vamos a mandar por correo para que nadie se olvide del tema. ¿Bien? Bueno, dale. Bueno, buenas Buenas noches. noches. Hasta Buenas lunes. noches.